Me era muy complicado pensar en qué contar cuando Enrique me llamó y estuve pensándolo mucho, porque yo no soy la típica jurista, yo soy una académica y mi ámbito son los derechos humanos. Y como soy extranjera, siempre los extranjeros tenemos esa posibilidad de poder decir casi cualquier cosa, porque todo sitio nos resulta extranjero, aunque hace 20 años que vivo aquí y pienso quedarme. Cuando empezaba a saludar pensaba, hola a todas y todos, y recordé lo que siempre decimos con la gente que quiero, no estamos todos porque faltan los presos. Y no estamos todos en esta legalidad y no estamos todos en esta normalidad. ¿Cómo podemos construir una nueva normalidad? Primero estando todos, y no estamos. Y lo que pensé, y lo que voy a contarles, es cómo comprendo yo que puede analizarse la política de dispersión de presos de ETA para intentar normalizar en esto que estamos, entiendo por qué hablan de una nueva normalidad, aunque no esté de acuerdo con el concepto, y creo que para normalizar lo primero que tenemos que hacer es comenzar a ponerle nombre a las cosas. Comenzamos a normalizar cuando llamamos a las cosas por su nombre. La política de dispersión de presos de ETA implica maltrato y tortura. Sabemos que la tortura en la España contemporánea y democrática es una realidad preocupante. Nuestro ministro Marlaska sabe bastante del tema, esencialmente porque estuvo vinculado con 6 de los 10 casos condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por tortura. La tortura sabemos que está prohibida y claramente, como antes decías, no está definida de manera absolutamente clara, aunque a veces la ambigüedad en ciertos conceptos jurídicos y políticos nos permite poder aplicarla de una manera un poco más dinámica con los distintos momentos políticos que vamos viviendo. España claramente se ha comprometido con la prohibición de la tortura y los compromisos contra la tortura son claros, no solamente en la Constitución española, sino también en el Código Penal. Lo sabemos, y no voy a repasar exactamente de qué es lo que dice el Código Penal, pero sabemos que claramente es posible cualificar cuando el sujeto activo realiza una conducta típica, y lo sabemos, aunque exige lo del abuso de cargo, que bueno, lo de abuso de autoridad, que en realidad la Convención contra la Tortura no lo exige, pero hay una cosa que es muy relevante, que tiene que ver con el elemento material del tipo que exige la conducta de someter a un sujeto pasivo a condiciones o procedimientos que debido a la duración, naturaleza o circunstancias conlleven sufrimientos físicos o mentales y o de cualquier otro modo atenten contra la integridad moral del mismo, y habla el Código Penal español, ni siquiera exige que ese sufrimiento sea grave, algo que sí lo exige la Convención contra la Tortura, pero no lo exige el Código Penal. Y respecto a la finalidad, y esto es lo que es el elemento esencial del argumento, que la acción típica busque obtener una confesión o información, ya lo sabemos que hay un tipo de tortura que es la primera que se nos viene a la cabeza, que es la tortura indagatoria, la que se hace y la que también el colectivo de presos de ETA conoce muy bien, que es la tortura que se practica para obtener una información. Y eso es el maltrato, la tortura, los tratos inhumanos y degradantes que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de tortura. Por eso a mí, que no solamente aplico el concepto de tortura a la política de dispersión, me suelen decir que utilizo un concepto amplio de tortura. No utilizo un concepto amplio de tortura, utilizo un concepto estricto de tortura. Lo que pasa es que algunos no utilizan el concepto de tortura cuando hay que utilizarlo. Hay un tipo de tortura que lo permite el Código Penal español, que es la tortura gratuita, que es aquella tortura, la gratuita es un nombre poco feliz, porque ninguna tortura es gratuita, pero es aquella que se realiza basada en cualquier otro tipo de discriminación. Aquella que no se realiza de manera directa para obtener una confesión o para castigar a alguien, sino que se practica por cualquier tipo de discriminación.
El Código Penal completa la regulación de la tortura con otros artículos que no vienen a colisión, pero la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, lo básico de nuestro sistema jurídico de prohibición de la tortura, una prohibición erga omnes, que significa que es súper fuerte, fuertísima, aunque el Estado no lo haya reconocido. La Convención contra la Tortura, en el artículo 1, también habla de la misma forma. Y dice, que es el artículo que todo el tiempo se suele mencionar, todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, recuerden que el Código Penal español no pone lo de graves, lo cual hace que que entren algunos casos que a veces cuando se cuentan en términos de tortura, algunos casos que no lo serían para la Convención y sí lo son para el Código Penal, bien por el Código Penal español, aunque luego en otros es más restrictivo cuando exige lo del abuso de autoridad, aunque también es un poco peculiar. Pero claramente la Convención también permite, y esto es relevante, que la finalidad por la que se haga ese acto por el que se comete daño, porque se infringe daño, se realice por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público, que siempre es el que tiene que realizarla, en cumplimiento de las funciones públicas, y también aclara que no se consideran tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente, que se desprendan de las sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales con esta. Y expresa que jamás existirán ninguna circunstancias excepcionales. Todo Estado, también por parte del mismo compromiso de haber firmado la Convención, al firmar la Convención no solamente queda bonito haberlo firmado, sino que también se compromete a realizar actos directos de persecución de la tortura y prevención de la tortura. Aunque como sé que el tiempo corre, voy a ir un poco más rápido, pero la idea de culpabilidad es muy relevante en el elemento de la tortura. Implica una intencionalidad o responsabilidad en el agente y que esa acción no sea hecha de una manera que no pueda de alguna manera vincularse con algún criterio de culpabilidad. Claramente estamos hablando de decisiones políticas tomadas y explicadas públicamente que intentaron justificar en un momento excepcional una política de dispersión que no se aplicó con ningún otro colectivo. Ese resultado del acto tiene que conllevar dolores o sufrimientos. Lo grave lo podemos poner entre paréntesis, podemos entender que sean graves si nos basamos en la Convención contra la Tortura, pero el Código Penal español no exige que sean graves y entiende que estos pueden ser físicos o mentales. Y la finalidad que sea por cualquier otra razón basada en cualquier otro tipo de discriminación que ya expliqué. Cuando hablamos de la finalidad en términos de culpabilidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, divide o diferencia la tortura o malos tratos, el pasar de trato inhumano o de maltrato a tortura, que parece como el más grave de los maltratos, lo vincula a condiciones tanto internas como externas, como edad, sexo, estado de salud de la persona, intensidad del sufrimiento y duración de las consecuencias, algo que ha sido muy criticado por toda la dogmática en relación a la tortura. Por ejemplo, el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, que fue relator hasta el año 2016, lo vincula a los términos de la culpabilidad en relación a la tortura. Y dice que la diferencia entre tortura y malos tratos o trato cruel es que el trato cruel es la forma culposa. Pero si probamos dolo, el dolo configura tortura. Y exige un dolo específico. Y claramente entiende que la discriminación configura un dolo específico en los términos de la intencionalidad. Que si estamos hablando de aplicar una normativa que va a conllevar un daño y va a provocar un sufrimiento, y lo hago solo con un colectivo, a sabiendas que ese colectivo reúne determinadas características, en este caso pertenecientes a una banda terrorista, existe una intencionalidad de manera clara que configura un dolo específico. Y por lo tanto, no solo lo acercaría a un trato cruel,
sino en la opinión, por ejemplo, del relator de Naciones Unidas contra la tortura, y también en muchos dogmáticos o académicos que trabajamos estos temas, claramente hablar de que estamos enfrente de tortura. Incluso Juan Méndez, como también mencionabas antes, vincula las condiciones de aislamiento. Las condiciones de aislamiento o el solitary confinement, que es la figura con la que él lo explica, que no es exactamente el aislamiento español, pero sí tiene las similitudes que precisamente hacen que esta figura del aislamiento solitario, que no es exactamente igual a los módulos de aislamiento español, pero que reúnen esas características que precisamente aumentan el maltrato, porque ese aislamiento no está justificado en otros términos que una idea de discriminación y que intenta provocar en el sujeto que está aislado un daño que se manifiesta de manera clara en un sufrimiento psicológico. ¿Quiénes cometen los actos de tortura? Claramente los tipos penales y el tipo tanto en la Convención o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre hablan de los autores directos. Pero desde la doctrina y desde los argumentos académicos también podemos hablar de autores indirectos, aquellos que permiten la tortura desde dentro del sistema y que aunque no los podamos perseguir penalmente como culpables de tortura, sí que podemos comprender que están coadyuvando a que un acto de maltrato basado en un elemento de discriminación que configura tortura no solo continúe, sino que se perciba como una normalidad. Hablamos de personal de justicia, de jueces y de fiscales, como ya se ha mencionado también previamente. También hablamos de autores indirectos, aquellos que permiten los actos de tortura y legitiman estos actos de tortura de los que estamos hablando desde fuera del sistema. Gobernantes y políticos que justifican, alientan y en muchos casos desde la tergiversación completa de los datos que manejan, desde un oportunismo político, como todos los que estamos escuchando actualmente cuando el gobierno de alguna manera está haciendo o diciendo que va a realizar algunos avances en esta materia, los medios de comunicación y periodistas que silencian, desinforman, y académicos e investigadores que prefieren ocuparse de otros temas más rentables económicamente. Y los ciudadanos en general que siguen votando a quienes votan. Las víctimas, cuando hablamos de víctima, claramente volvemos a encontrar que en el colectivo de presos de ETA encontramos la característica esencial de una víctima de tortura, que la víctima de tortura es aquella víctima a la que se le puede torturar. O sea, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de discriminación que permite que esa tortura o ese maltrato se realice. Porque se tortura, porque se puede torturar. Y porque se puede torturar a un determinado colectivo en particular. Por eso, y esto solo entre paréntesis, esto sería para otra discusión muy larga, la vinculación de la idea de tortura en el colectivo de la sociedad española remite directamente a que un preso de ETA no puede decir que ha sido torturado porque por el saber hacer vinculado al manual de ETA de decir que siempre me habían torturado. En realidad, los casos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por tortura, claro que han sido los de ETA, porque los de ETA tenían abogados para poder llegar. Pero no porque sean las únicas personas que se torturan en España. No son claramente el colectivo más vulnerable porque tiene un hacer jurídico detrás, pero claramente constituyen el colectivo de la vulnerabilidad y la discriminación, que son los dos elementos que configuran a quienes torturamos. No torturamos a alguien porque sí, torturamos a alguien porque podemos torturarlo y porque hemos construido la caracterización simbólica de que esa persona, como es de ETA y como es un terrorista, porque si me torturan como un delincuente, lo han torturado como a un terrorista. Me han tratado como un terrorista es la negación máxima de cualquier ejercicio de derecho. El terrorista es el no lugar del derecho. Pero también en la idea de no voy a extender el concepto de tortura, pero es que los métodos de tortura han evolucionado. Los viejos métodos basados en la producción grave del dolor insoportable coexisten con técnicas muy sofisticadas que actúan de manera psicológica, donde presentan a la tortura como un proceso mucho más limpio, menos sangre, pero más dolor, que no se note
pero que sufra. Métodos más destinados a actuar sobre la mente y el yo, y no tanto sobre el cuerpo físico. Generalmente vinculamos la tortura al daño físico de manera clara. Incluso el mismo protocolo de Estambul hace demasiado énfasis en la cuestión física. Pero yo creo que podemos diferenciar entre la tortura y el daño. La metodología para producir el daño, hablamos de tortura física y de tortura psicológica. Y el resultado lesivo puede ser un daño físico o un daño psicológico moral. La tortura física obviamente siempre provoca un daño físico. Pero eso que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le gusta tanto medir y cuantificar en el dolor y en la duración, no se puede medir de manera clara por los expertos que saben de estos temas. Todos los psiquiatras y psicólogos que han realizado investigaciones respecto a la tortura y al daño en la tortura. Solo 2 segundos. Disculpa, teníamos que ir concluyendo. Por favor. Si queremos, ¿cuál era el camino para volver o la idea de cómo volver a la idea de la normalidad? Marlaska, el ministro del Interior, no puede ser comprendido como un defensor del colectivo de presos de ETA, obviamente, por razones que todos conocemos. Sin embargo, él ha dicho públicamente, la dispersión fue un instrumento importante que sirvió para luchar contra la organización terrorista de ETA, pero ahora estamos en otro momento histórico. Fue una decisión política y como tomamos esa decisión política, ahora tenemos que tomar otra. La excepción no puede constituir una normalidad. La excepción basada en un elemento de discriminación injustificada constituye claramente y podemos entender que entra dentro del tipo penal de tortura. La legalidad en la aplicación de los principios jurídicos es un elemento básico del Estado de Derecho. Por lo tanto, la única forma de volver a una normalidad, porque volver a una democracia que se perdió hace mucho tiempo cuando emprendimos el camino de muchas excepcionalidades en relación al terrorismo etarra, es volver al principio de aplicación igualitaria de toda la legalidad vigente. Gracias.